Lo que no te cuentan sobre la población de Sodoma y Gomorra no es solamente que sus calles se llenaron de inmoralidad. Hay algo más profundo y más peligroso. Una prosperidad que convirtió los corazones, una indiferencia calculada hacia los pobres y una normalización del mal que terminó por consumirlos desde dentro. Hoy quiero recorrer contigo ese lado menos contado, porque entenderlo cambia la manera en que miramos nuestra propia vida y nuestras ciudades. Imagina un valle fértil, un cruce de rutas comerciales donde las caravanas traen especias, telas finas y metales brillantes. Imagina mercados que nunca cierran del todo y casas con patios adornados, donde las cenas son largas y la conversación siempre gira en torno al placer y al prestigio. La Biblia nos presenta algo así, un lugar de abundancia y de aparente prosperidad. Pero la riqueza exterior no nos dice lo que hay en el alma colectiva. Ezequiel, en su crítica profética, resume esa corrupción con palabras que cortan: orgullo, exceso, desprecio por el necesitado. Ezequiel 16:49. No fue la falta de pan lo que los destruyó, fue el pan que les robó el temor de Dios y la compasión por el desvalido. Esa es la primera cosa que rara vez se subraya. Sodoma y Gomorra no murieron por apetitos aislados, murieron por una cultura que celebraba la comodidad y anulaba la hospitalidad. Cuando la caridad y la disciplina moral se convierten en aderezos opcionales para la fiesta cotidiana, la comunidad empieza a entumecerse. ¿Cuántas veces has visto a personas que sirven en la iglesia durante la semana y luego desconocen al hermano necesitado en la esquina? No estamos hablando de moralismos fáciles, sino de un corazón que se acostumbra a que la primera prioridad sea el propio bienestar. Ahí comienza el suicidio moral. Dentro de ese paisaje próspero hay decisiones humanas que marcan el curso de la historia. En Génesis leemos que Abraham y Lot tuvieron que separarse por la multiplicación de sus bienes. Lot escogió la llanura del Jordán y se asentó cerca de Sodoma. Génesis 13. Esa elección es significativa. Lot escoge lo que parece mejor para la comodidad, lo que promete prosperidad, y con el tiempo su hogar queda en medio de la ciudad. No lo pierdas de vista. No fue una caída repentina, fue un proceso de acomodación. San Pedro describe a Lot como justo, afligido por la conducta desordenada de la gente y angustiado por lo que veía. Según Pedro 2, 7, 8. Hay aquí una tensión profunda. El justo que vive en medio del mal, el que no pertenece del todo a la cultura que lo rodea, pero que poco a poco se contamina por cercanía y costumbre. Si tienes tu Biblia contigo, abre Génesis 19 para seguir con el texto. La escena que sigue nos confronta de manera brutal con dos realidades opuestas. La hospitalidad antigua, representada por Lot, y en contraste por su tío Abraham, y la agresión pública de una ciudad que ha perdido sensibilidad. Antes, en Mamre, Abraham recibe a 3 visitantes y practica la hospitalidad que en la cultura semita era sagrada. Luego, Dios revela a Abraham su plan, y Abraham, comprendiendo la seriedad de la situación, dialoga con Dios pidiendo por los justos en la ciudad. Génesis 18. Ese diálogo, ese cambio numérico del que se habla, de 50 a 10 justos, no es simplemente una curiosidad matemática, es una lección sobre la justicia y la misericordia de Dios. Él es justo, pero también responde a la intercesión. Abraham modela para nosotros cómo interceder con valentía, cómo pedir que la compasión de Dios se concrete sin negar su santidad. La noche en que los ángeles llegan a la casa de Lot revela la ruptura total del tejido moral de la ciudad. La multitud se amontona, la atmósfera se enrarece y la hospitalidad que debía proteger al huésped se convierte en amenaza mortal. Lot, en un gesto que hoy nos cuesta comprender,
y que no debe suavizarse, ofrece a sus hijas para proteger a sus invitados. El texto lo presenta con crudeza, y debemos confrontarlo sin buscar excusas. Es un momento de emergencia moral y de decisiones desesperadas. Los ángeles actúan, ciegan a los agresores, sacan a Lot y a su familia y urgen a que huyan de la ciudad sin mirar atrás. Lot elige huir a Zoar, y en la prisa la mujer de Lot mira hacia atrás y queda convertida en un pilar de sal. Génesis 19. Ese acontecimiento, literal en el texto y poderoso en su simbolismo, ha sido interpretado por generaciones como la imagen del apego al pasado, del corazón que no se desprende lo suficiente del mundo para seguir a Dios. Permitamos que esa imagen hable claro. La mujer de Lot, mirando atrás, no es solamente una anécdota dramática. Se convierte en advertencia. Mirar atrás, aferrarse a lo que uno dejó, no por necesidad sino por nostalgia del confort, es peligroso. Muchos pueden pensar que una pequeña vuelta de ojos no significa nada, pero la historia nos recuerda que a veces una mirada es la frontera entre la vida y la muerte espiritual. ¿Dónde están tus ojos hoy? ¿Qué memoria te tienta a volver? ¿Qué costumbre te atrae al punto de frenar tu huida hacia la obediencia? La violencia del juicio es descrita con imágenes que buscan perturbar, fuego y azufre que caen del cielo y consumen ciudades enteras. Es la conclusión visible de un proceso moral largo. Pero no se trata de un castigo arbitrario. Es la manifestación de una justicia que pone fin a una realidad en la que la persistencia en la maldad ha hecho imposible la reparación. Ahí aparece otra lección que no siempre se enseña con énfasis: la separación. La Escritura nos habla de dos caminos claros, de una división que no es un capricho divino, sino la consecuencia lógica de una elección prolongada. Jesús mismo habló del día en que las naciones serán separadas como el pastor separa las ovejas de las cabras. Mateo 25, 31, 46. Es una imagen escatológica que resume la realidad moral final. Quienes han vivido de cierta manera serán distinguidos de aquellos que siguieron la justicia y la misericordia. En la enseñanza bíblica hay, de hecho, distintos órdenes de juicio que conviene distinguir para no confundir audiencias. Por un lado está el tribunal del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11, 15. Que aparece como el juicio final, donde son juzgados los muertos según sus obras, con la sentencia sobre aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Por otro lado, está el tribunal de Cristo, al que se refiere Pablo en 2 Corintios 5:10, donde los creyentes comparecerán para recibir recompensa por lo que hicieron en el cuerpo. No es un juicio para determinar salvación, sino para evaluar obras con vistas a la recompensa. La diferencia entre estos tribunales es esencial. Uno trata sobre el destino eterno de los que no han creído. El otro valora la fidelidad de los que sí han creído. Confundirlos produce miedo innecesario o una seguridad falsa. La historia de Sodoma, leída con seriedad, nos confronta con ambos aspectos: la pérdida de oportunidad para los que se endurecen y la necesidad de una vida congruente para los que confiesan fe. A partir de ese panorama, la tradición y la enseñanza bíblica señalan perfiles humanos que la historia de Sodoma advierte que no encontrarán precisamente la vida plena prometida. Es importante que hablemos de ello con cautela y con gracia, porque no queremos condenar a nadie por una duda pasajera ni sembrar pánico espiritual. Pero reconozcamos que la Escritura aclara ciertos peligros duraderos. Primero, el incrédulo persistente, aquel que rechaza la verdad de Cristo y vive sin arrepentimiento. Segundo, quienes cometen la blasfemia contra el Espíritu, que la Escritura describe como rechazo deliberado y persistente de la obra del Espíritu en favor de Jesús. Véase Mateo 12,
31-32 y su contexto. Tercero, los hipócritas, aquellos que exhiben una apariencia de religiosidad sin fruto real, que confían en rituales o apariencias mientras su corazón permanece sin transformación. Y cuarto, los corazones endurecidos, personas que rechazaron repetida y conscientemente la corrección y la misericordia hasta quedar insensibles. Cada categoría merece explicación. No hablamos de errores momentáneos, sino de procesos de endurecimiento que, si no son interrumpidos por arrepentimiento y gracia, conducen a la tragedia espiritual. A la vez, y esto es vital, la Escritura sostiene la posibilidad de retorno mientras haya vida y conciencia. La gracia obra cuando el corazón se vuelve sinceramente. ¿Y qué hacemos tú y yo ante estas advertencias? No quiero que salgas de aquí paralizado por el temor. Quiero que salgas movilizado por la esperanza y la responsabilidad. El primer paso es siempre el examen de conciencia honesto. Pregúntate, ¿mis prioridades muestran compasión por los pobres o comodidad por mi propio lujo? He normalizado actos que antes me causaban vergüenza. ¿Mi fidelidad a Dios es algo público y costoso, o es un adorno que no altera mi conducta diaria? Hazlo sin autojustificación. La honestidad delante de Dios es la puerta de entrada al cambio. En la práctica propongo pasos concretos, simples y transformadores. 1. Lee Génesis 19 esta semana y deja que el texto hable. Léelo despacio, con una Biblia a mano, pidiendo a Dios que enseñe. 2. Ora pidiendo examen de corazón. No pidas solo consuelo, pide convicción y la capacidad de arrepentimiento. 3. Toma una acción concreta de restitución o misericordia. Visita a alguien en necesidad, ofrece ayuda financiera o tiempo a una obra de caridad local. Haz una llamada a quien está solo. 4. Busca comunidad responsable. Si sientes que te cuesta salir de hábitos que te atan al confort, consagra ese tema con 1 o 2 hermanos que te acompañen en oración y rendición de cuentas. Estas acciones no son fórmulas mágicas, pero son puertas por las que la gracia suele entrar con fuerza en vidas que están dispuestas a cambiar. Hay que abordar también la blasfemia contra el espíritu con cuidado pastoral. No se trata de una palabra o un tropiezo aislado, es la negativa persistente y calculada a admitir la obra de Dios en Cristo. No conduces a este punto por una duda momentánea, ni por una caída en pecado. Se llega allí por una postura endurecida que rechaza la evidencia de la gracia una y otra vez. Si hoy te inquieta la posibilidad de haber caído en eso, recuerda que la misma inquietud puede ser una señal de que el Espíritu aún obra. Busca la restauración, confiesa, pide perdón y vuelve a la comunidad de fe. No conviertas una sombra de temor en una sentencia definitiva contra tu propia esperanza. Volvamos al rostro humano de la historia, Lot. Su vida nos muestra que la cercanía al mundo pone en peligro la claridad moral. Vivía cerca del pecado y se lanzó a negociarlo hasta cierto punto. Sin embargo, también fue un instrumento de salvación para su familia, y por su hospitalidad mostró elementos de gracia. Su historia es ambivalente y es precisamente esa ambivalencia la que nos obliga a mirar dentro. No hay respuestas fáciles, sino llamadas inequívocas a decidir dónde situamos nuestras lealtades. ¿Eres Lot que mantiene un pie en la ciudad y otro en la tienda de campaña? ¿Eres Abraham que aprende a interceder y confiar en la misericordia de Dios sin restarle santidad? La elección es real y cotidiana. Al final, el llamado es pastoral y urgente. Despierta. No te quedes cómodo con una fe que solo adorna tu vida social. La verdadera fe altera prioridades, abriga al necesitado, reprende la injusticia y se arriesga cuando el mundo exige testimonio.
No minimices la tentación de mirar atrás, porque la historia de la mujer de Lot te recuerda que a veces una sola mirada revela un corazón anclado al pasado. No confundas prosperidad con bendición. La prosperidad puede ser bendición si conduce a justicia y generosidad. Puede ser sentencia si endurece y anula la compasión. Si esta palabra te ha confrontado, te propongo una cosa muy concreta para esta semana. Lee Génesis 19 y reflexiona en oración durante 3 días. Pide a Dios convicción donde haga falta y comprométete a una obra de misericordia práctica antes de que termine la semana. Busca a una comunidad creyente con la que puedas compartir tu decisión y pedir acompañamiento. No lo dejes aislado. La transformación cristiana ocurre en comunidad y bajo la disciplina amorosa de otros que nos ayudan a permanecer firmes. Hoy te dejo con una última imagen que enlace con lo que prometí al inicio. Lo que no te cuentan sobre la población de Sodoma y Gomorra no es solo su depravación visible, sino la lenta anestesia del alma por la comodidad, el orgullo y el desprecio por el vulnerable. Esa anestesia empieza con pequeñas concesiones y termina con ciudades enteras borradas de la memoria. Que esta historia nos despierte para no ser piezas más en la maquinaria de la indiferencia. Si estás dispuesto, empieza ahora. Abre tu Biblia, ora y da el primer paso hacia una vida donde la prosperidad sea ocasión de justicia, no de condena.